Buenas tardes, apreciados estudiantes. Esta es una herramienta de apoyo para lograr dar a conocer a ustedes un poco el contexto del porqué del desarrollo de una guía, con el fin de que ustedes adopten también unos conceptos muy básicos. Lo primero que quiero socializar con ustedes es que la guía orienta que ustedes consulten la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi en el link www.igac.gov.co. ¿Por qué relacionamos que ustedes consulten la página del Instituto Geográfico Agustín Codazzi? Porque esta entidad es la entidad rectora de la geografía en Colombia. Tiene varias funciones y dentro de esas es como apoyar la enseñanza de la disciplina a todos los niveles por medio de la preparación y publicación enfocada, por ejemplo, a los atlas, a manuales, a revistas. Incluso ellos generan lo que se llaman las geografías departamentales, que ayudan precisamente a los estudiantes a comprender esa distribución, esas potencialidades y también esas limitantes que tiene el país en cuanto a los recursos, en cuanto al orden físico como humano, con que cuenta el país para su desarrollo económico y social. Lo otro que ustedes deben saber es que a partir de la creación del IGAC, pues se han desarrollado varias investigaciones en el área de cartografía, de agrología, de catastro, geografía y estudios técnicos tendientes a lograr el conocimiento científico de su territorio, precisamente para poder disponer de esta información a cualquier tipo de usuario. Y como es la entidad oficial en general de este tipo de información, pues también tiene varias líneas enfocadas incluso a la parte educativa, apoyados, por ejemplo, con el Centro de Información, que es un instituto asociado al IGAC, en donde ofertan cursos a nivel posgradual. Entonces es importante que ustedes desde ya se socialicen con el instituto y con la página. Cuando llegamos a la parte donde se dice que se utilice un zoom in o un zoom out, primero tenemos que contextualizar que dentro de las funciones del Instituto Geográfico Agustín Codazzi está la elaboración de la Carta General del País a una escala unos 100.000. Esto se realiza mediante un levantamiento aerofotográfico del territorio nacional y el conocimiento pues detallado de todas sus áreas geográficas. Y es lo que ustedes pueden acceder en el geoportal. También es importante que ustedes identifiquen que nuestro país, Colombia, está cubierto por una grilla que nos representa una cobertura de planchas en donde ya tenemos una información de ese terreno y todo el territorio nacional está cubierto por esta grilla. Asimismo, cuando nosotros asociamos la lupita o esa herramienta que trae el geoportal, estamos asociando que tiene que ver con un nivel de detalle o con una escala en la cual se presenta esa información que estamos consultando. Entonces, para el ejemplo, a ustedes se les dice, por favor, consulten la plancha 342. Cuando nosotros hablamos de una plancha 342, lo que quiero que tengan presente es que dentro de la nomenclatura de la cobertura a nivel nacional, las planchas a escala 1/100.000 se denotan por ese número entero. Esto lo vamos a ver más en detalle, cuántas planchas, por ejemplo, cubren el territorio nacional. Eso es interesante que ustedes entraran a analizar desde ya cuántas planchas son las que cubren Colombia. Pero asociemos al ejercicio, entonces cuando yo les digo plancha 228, ustedes ya deben asociar que estamos hablando de una escala 100.000. Plancha 349, estamos asociando que es una escala 100.000. Ahora es importante que ustedes, como lo muestra la diapositiva, cada cuadrícula que ustedes están viendo conforma un área a una escala 1/100.000. Pero si yo divido esa cuadrícula o un recuadro de esos, lo divido en 4, significa que una plancha a escala 1/100.000 está conformada por 4 planchas a escala 1/50.000, que se denotan por los números romanos del 1 al 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, imaginariamente cogemos un cuadrante de esa grilla, lo dividimos en 4 y cada cuadrito que nos resulta le asignamos un número romano. Por eso decimos que una plancha a escala 1/100.000 está conformada por 4 planchas a escala 1/50.000. Ahora, cuando yo les diga, por favor, ubiquen la plancha 342.1, significa que ustedes ya asocian que estamos hablando de una escala 1/50.000.
Ahora bien, una plancha, o sea, nuevamente un recuadro de los que ustedes ven en la diapositiva, pueden dividirlo en 16 partes. Es decir, que una plancha a escala 1/100.000 está conformada por 16 planchas a escala 1/25.000. ¿Y cómo se denotan estas? Con las letras de la A a la D. Entonces, A, B, C, D. Así se denota una plancha a escala 1/25.000. Hagamos el ejercicio. Si yo les digo, por favor, me consultan la plancha 3421D. Entonces, cuando yo les diga 3421D, ustedes ya saben que eso es una plancha a escala 1/25.000. Para esto es que es importante que ustedes determinen el por qué se les orienta que hagan un acercamiento a la grilla, para que traten también de identificar esa nomenclatura que nos asocia directamente con la escala. ¿Y la escala qué nos determina? Recordemos que nos determina el nivel de detalle de la información. Lo que yo observo, por ejemplo, como punto a escala 1/100.000, por ejemplo, la capital Popayán a escala 100.000 se ve como punto. Pero si yo les digo, por favor, asociemos eso a una escala 1/10.000, ustedes le dan ese acercamiento y ya ven que ese punto se nos convierte en un polígono. Entonces, las tres figuras en donde que yo puedo representar todo elemento de la superficie terrestre están asociados con el punto, la línea y el polígono. Cualquier elemento que a ustedes se les ocurra en este momento se debe representar a través de esos tres elementos: línea, punto o polígono. Y esa línea, punto, polígono, pues depende de la escala donde usted esté observando la información. Por ejemplo, miramos un río. Un río a escala 1/100.000, ustedes la ven como una línea. Pero si yo les digo, hagan un mayor acercamiento a ese río, ya lo pueden ver como un polígono, le pueden calcular un área. Entonces acá lo que deben entender ustedes es que al utilizar una herramienta de hacer un mayor acercamiento, primero están asociando los conceptos de escala, porque la escala nos lleva a ese nivel de detalle de la información que nosotros queremos. Es importante cuando llegamos al punto de la guía, donde nos orientan que determinemos las coordenadas de un punto. Para esto necesito que ustedes tengan claro, como ya muchos quizás recordaron esos conceptos, pero los que no hemos recordado, entonces hagamos el ejercicio. Para determinar esa localización exacta de un punto sobre la superficie de la Tierra, se ideó un sistema de coordenadas geográficas basado en la rotación de la Tierra, cuyos autores fueron los griegos. Y digamos que este es como el principio fundamental de la cartografía, en donde todo el globo terráqueo está cubierto o compuesto por una red de líneas imaginarias trazadas sobre la superficie de la Tierra que se denominan paralelos y meridianos, como ustedes pueden observar en la gráfica. Recordemos asimismo que la Tierra representa como una esfera que gira de oeste a este, alrededor de un eje en cuyos extremos están ¿quiénes? El polo norte y el polo sur, denotados en la diapositiva por PN y por IPS. Ahora, ¿qué es lo que hace el Ecuador? ¿Alguno recuerda qué es lo que hace el Ecuador? Bueno, digamos que este divide a la Tierra en dos hemisferios, en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, que es importante que ustedes recuerden estos conceptos que vimos hace mucho, pero es necesario traerlos en este momento eh, para el ejercicio y la actividad. A su vez, ¿qué es lo que hace el meridiano de Greenwich? Que es nuestro referente y que está ubicado en el país de Inglaterra. Ese meridiano lo que hace es dividir la Tierra en dos hemisferios, en el hemisferio oriental y en el hemisferio occidental. La primera pregunta que ustedes deberían responderse a sí mismos es: ¿en qué hemisferio nos encontramos? ¿Cierto? Tanto norte como sur, y si estamos en el hemisferio oriental o occidental. Entonces, partiendo de ese principio del hemisferio norte, hemisferio sur, hemisferio este y hemisferio oeste, es donde damos esa ubicación exacta del punto donde nos encontramos. Asimismo, cuando hablamos de escala, las coordenadas también nos asocian un nivel de detalle. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, para la actividad de coordenadas geográficas,
y como lo pudieron evidenciar en el geoportal, pues es un punto que nos orienta a la ubicación X, pero el nivel de detalle no es muy exacto, porque para esto, dependiendo del nivel de precisión que nosotros podamos requerir en determinado momento, pues nos podemos apoyar de otro tipo de coordenadas asociadas a las coordenadas planas que ya están sobre un plano XY, ¿sí? Y que efectivamente corresponde a esos planitos que nos muestran una información en detalle. Asociémoslo con los chicos de pronto que ya vieron topografía, cuando hacemos el levantamiento de una poligonal, cuando hacemos el levantamiento de una finca, por ejemplo, el levantamiento de un parque, que necesitamos una coordenada exacta, que podamos amarrarla a un punto geodésico que son emitidos por el Instituto Geográfico Agustín Coase y que ya tienen unos datos, y esto se asocia también a los orígenes de las coordenadas que tiene nuestro país. ¿Alguno me puede recordar esos orígenes? Bueno, les dejo de tarea cuáles son los orígenes para Colombia, pero espero posteriormente en la unidad de cartografía entrar a profundizar. Entonces, lo que acá quiero darles a conocer a ustedes es que cuando nosotros hablamos de esos paralelos, hablamos de la latitud, que son círculos trazados sobre la esfera terrestre paralelos al ecuador, hacia el polo norte y hacia el polo sur. Estos círculos, si ustedes observan, se van haciendo más pequeños a medida que se acercan a los polos. Esa latitud, entonces, la podemos definir como la distancia angular que hay entre un punto de la superficie terrestre y el ecuador, y se mide en dirección norte a sur o a partir de este paralelo desde los 0 hasta los 90 grados. Entonces, como ya sabemos que esa latitud es de los 0 hasta los 90 grados, ya inmediatamente ustedes asocian esa latitud para el ejercicio en el punto que estamos ubicando. Ahora, para el meridiano, lo que necesitamos tener claro es que nos indica la longitud de ese punto. Estos meridianos son círculos trazados sobre la superficie y que pasan por todos los polos, como ustedes pueden observar en la gráfica. Se trazan a partir del meridiano origen o de referencia, que es el meridiano de Greenwich, que vuelvo y les digo, pues está ubicado en Inglaterra y es el meridiano origen de la cartografía para muchos países. Entonces, podemos decir que la longitud es la distancia angular que hay entre un punto de la superficie terrestre y el meridiano de Greenwich. Y se mide en dirección este u oeste a partir de este meridiano y va desde los 0 grados hasta los 180 grados. Por eso es que nosotros en la actividad les orientamos que determinen esa latitud y esa longitud para un punto específico, para que ustedes ubiquen respecto al ecuador ese punto y respecto al meridiano de Greenwich, asociando esa longitud. Entonces, en esto sí, muchachos, debemos recordar el contexto de qué es un meridiano, qué es un paralelo y asimismo la relación que se tiene eh, cuando hablamos del meridiano de Greenwich, que hay una cobertura alrededor de esa esfera de 360 grados y que entre meridiano y meridiano contamos con un grado, y esos grados son los que nos determinan esas horas, minutos y segundos para cada uno de los países. Entonces, en este punto es importante que para la actividad vamos a trabajar la ubicación de unas coordenadas geográficas, pero recuerde que también están asociadas en más detalle las coordenadas planas, ¿sí? Que están dadas por un eje X, un eje Y, que para Colombia significa el eje de las nortes y el eje de las estes. Bueno, cuando asociamos acá el concepto de curvas de nivel, también, muchachos, debemos recordar a qué nos referimos cuando hablamos de curvas de nivel. ¿Qué nos denota una curva de nivel? Es el relieve de un terreno. Es así de sencillo. Entonces, hay cositas o tipsitos que nos pueden orientar en unas curvas de nivel en un mapa topográfico. Pues, por ejemplo, una es cuando las curvas de nivel aparecen bastante separadas. En la gráfica son las más extremas o en la parte externa del gráfico que se muestra en la diapositiva. ¿Qué significa?
pues que el terreno puede presentar una pendiente muy suave o que, hablemoslo escuetamente, es un terreno plano. Y cuando aparecen muy próximas unas de otras, observemos en la diapositiva la curva 100, que es un poligonito que está arriba. Si ven que son más unidas o más juntas esas curvas de nivel, entonces lo que nos está indicando esa acumulación de las curvas es que es un terreno muy quebrado, ¿cierto? También, digamos, las curvas de nivel se cierran sobre sí mismas, o sea, eso sí es una regla cartográfica, dentro o fuera de un mapa. O sea, la curva de nivel no puede ser intermitente, lo que quiero decirles. Ustedes nunca pueden encontrar en un mapa oficial que una curva sea intermitente. Y lo otro que nunca van a encontrar es que una curva se cruce con otra, o sea, que haya una intersección de dos líneas. Entonces, para eso deben ser bastante observadores. Cuando de pronto se les presente un risco y ustedes vean, y esas curvas están ahí, es un matacho, como uno dice. No, las curvas jamás se pueden cruzar entre sí. Y efectivamente la equidistancia o separación entre las curvas depende mucho de la escala del mapa. Por eso es que es importante que en la guía siempre se les orienta la escala del mapa. Pues también ustedes deben saber que las curvas del nivel se utilizan para representar el relieve submarino, sino que en este caso pues se denominan curvas batimétricas. Lo que nos denota las curvas de nivel índice o guías de un plano es la altura a la que se encuentra esa curva. Pues para el ejemplo tenemos la curva 100, eh, bueno, no sé cuál otra ahí pueden observar. En el ejemplo también encuentran otras asociadas y lo que ustedes entran a determinar es como si estamos, por ejemplo, en un terreno muy pendiente, pues ese terreno ascenderán esas curvas de nivel a determinados rangos, porque es que la escala del mapa es la que nos permite determinar cada cuánto están esas curvas. O sea, la escala prácticamente nos da muchas orientaciones e indicaciones. Pero para el ejercicio lo que queremos mostrarles a ustedes es que la curva de nivel nos denota prácticamente es el relieve del terreno. Bueno, cuando nosotros solicitamos en la guía que generen un perfil, es poder evidenciar que ustedes interpretan eh, el concepto de curva de nivel y cómo ésta se puede representar a través de un gráfico que nos muestra, eh, como su nombre lo dice, el perfil de ese terreno al cual estamos asociando los elementos de la superficie terrestre, ya sea montaña, pico, ascenso, depresiones, ríos, vías, y cómo es el movimiento eh, para recorrer ese terreno. Y eso está dado por las curvas de nivel. En la tabla lo que les estamos mostrando es unas curvas de nivel y unas distancias en el mapa, pero fíjense que están medidas en centímetros. Lo que uno quisiera ver en su entrega final es que ustedes asocian el desarrollo y el cálculo de cada uno de esos puntos tomados en el mapa, partiendo del principio que un centímetro en el mapa equivale a 25.000 centímetros, o lo que quiere decir a 250 metros. Entonces, 6 centímetros a cuántos centímetros equivale o a cuántos metros. La idea es que todos lo presenten en metros el desarrollo matemático. El grupo, digamos, debe consolidar en su entrega final el desarrollo de cada uno de esos cálculos, no solamente presentar el perfil, sino de dónde le salió el dato. Entonces, eso es muy importante, asociar yo cómo logro concebir la gráfica y cuál es el sentido o el contexto de dónde sale un dato de una curva de nivel y cómo lo represento a través de un perfil. Bueno, muchachos, en este punto nos corresponde calcular la pendiente con base en la guía. Lo que yo trato de mostrarles en la diapositiva es que la pendiente es una relación entre una distancia horizontal y una distancia vertical. O sea que la asociamos efectivamente con un ángulo
que nos denota precisamente esa distancia que nosotros recorremos en una verdadera magnitud, es decir, en el terreno, partiendo de una diferencia de alturas y de una distancia topográfica reducida a un plano. Entonces decimos que la pendiente es el ángulo formado por una línea rasante al mismo con respecto al horizonte. También se dice que la pendiente es la tangente del ángulo que forma la línea del horizonte y la línea rasante del terreno. ¿Cómo se mide para el ejercicio? ¿Cómo se mide? Y pues esto en topografía y en la parte cartográfica es importante tener claro cómo tomamos esa medida. Para eso, lo primero que nosotros determinamos es la diferencia de alturas dadas por quién. ¿Quién nos determina esa diferencia de altura? Por la curva de nivel. Entonces, para eso se indica cuánto es la altura de cada curva de nivel y lo que le digo, las curvas intermedias también ustedes pueden sacar cuánto es la altura de esa curva intermedia con base en la escala, porque es la que nos determina cada cuánto está consignada la curva de nivel en ese plano. Entonces, hacemos esa diferencia de alturas entre las curvas de nivel de un punto A un punto B. Llámelo punto de inicio, punto final, pero siempre vamos a partir de un punto A y llegar a un punto B. Ahora, se mide esa distancia horizontal entre ese punto A y ese punto B, que es la línea que para el ejercicio está denotada por una línea roja, y se hace la conversión en distancia real de acuerdo a la escala del mapa. Entonces, hablemoslo así hipotéticamente, no sé, les da 6 centímetros, entonces decimos, es un ejemplo, yo no les digo que va a ser ese el dato para su actividad, ustedes son los que determinan esa medida, pero sí lo que podemos asociar es que si un centímetro equivale a 25.000 centímetros en un plano escala 1 a 25.000, pues para un caso hipotético 6 centímetros, ¿a cuántos centímetros equivale en el terreno? Eso es lo que nosotros asociamos con esa distancia horizontal. Y hablamos que la pendiente efectivamente tiene unas unidades que están dadas en porcentaje o en grados. Para el ejemplo de la actividad nos están pidiendo que la demos en porcentaje. Entonces, hablemos ya matemáticamente. La distancia vertical está dada por la diferencia de curvas. No sé, la mayor es 1600 y la menor sea 1400, entonces tengo una diferencia de 200 metros. Entonces esa es mi distancia vertical. Fíjense que son 200 metros. Y como tomé la medida en el mapa, o sea, en sus pantallas, digamos que esa medida me dio 6 centímetros. Entonces hagamos la relación rápidamente. Permítame un segundo. La hago acá con ayuda de ustedes. Vamos a mirarlo rápidamente. Entonces dijimos que un centímetro equivale a 25.000 centímetros. Por tanto, 6 centímetros, ¿a cuánto me equivale? ¿Sí? Entonces me equivale a 150.000 centímetros, es decir, a 1.500 metros. Entonces hacemos la relación, si tengo una diferencia de altura de 200 metros, lo divido sobre esos 1.500 metros y eso me da un dato. Y posteriormente lo multiplico por 100 para que me dé en porcentaje. Ese es básicamente el cálculo de la pendiente, pero quiero que entiendan que la relación de esa diferencia de altura versus una distancia horizontal.